Amados hermanos, muy buenos días. En esta mañana de domingo 14 de marzo queremos gozarnos transmitiendo como siempre a través de nuestra señal aquí en nuestra iglesia Bautista Emanuel para todos los hermanos y amigos que nos ven. Esperamos que también se gocen juntamente con nosotros. En esta mañana, hermanos, tenemos la clase de nuestra escuela dominical. El título es La familia cristiana como modelo de la educación integral. Ese será el lema para nuestra escuela dominical. Esperamos que también se gocen juntamente con nosotros. Y vamos a leer, tenemos nuestra lectura bíblica que la encontramos en el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Ahí estará basada nuestra lección, nuestra clase de la escuela dominical. Les voy a pedir que con gozo y esmero abran su Biblia en Proverbios capítulo 10 para leer de los versículos 1 hasta el 10. Ustedes me siguen ahí con su mirada en su hogar, en su lugar donde está, y pongan atención los hermanos para que podamos gozarnos a través de esta hermosa lectura, lo cual nos dice la palabra del Señor. Beneficios de la sabiduría. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Hermosa lectura acabamos de hacer acerca de la enseñanza de lo que debe de prevalecer en nuestros corazones, basándonos en la palabra del Señor y atesorar y guardar la palabra para que podamos ser también ejemplo y modelo ante nuestros semejantes. Hermanos, el texto para esta clase lo encontramos ahí precisamente en Proverbios capítulo 4, versículo 1, lo cual vamos a repetirlo. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana y vamos a seguirnos gozando. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hora vamos nuevamente delante de ustedes a través de esta transmisión, pero unidos a través del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones para llevar a cabo el estudio de la palabra del Señor. Estar atentos y escuchar lo que Dios tiene para con nosotros en esta mañana a través de su palabra. Antes de iniciar, amados hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, nuevamente vamos delante de ti, Padre, suplicándote el perdón de nuestros pecados, para que, Padre, este servicio sea no solamente de agrado a ti, Padre, sino que te puedas glorificar, Padre, en cada uno de los puntos que vamos a tener, Padre. Te suplico, Padre, que sea el Espíritu Santo el que hable por mi boca, para que no sea una expresión mía, sino que seas tú, Padre, directamente el que nos hable en esta mañana, Padre. Te suplico, Padre, que dispongas todo nuestro ser completo, Padre, para que podamos estar atentos a tu voz, Padre, en esta mañana. Sigue bendiciendo a cada uno de los presentes, Padre, a cada uno de los oyentes, Padre, inclusive para que puedan a bien, Padre, ponerse a cuentas contigo, venir delante de ti si es que aún no lo han hecho, Padre.
Bendícenos como iglesia a cada momento, Padre. Síguenos guiando, síguenos guardando en el hueco de tu mano, Padre, y ayúdanos en esta mañana, Padre, para comprender lo que tienes para con nosotros. En Jesucristo nuestro Salvador, Padre, te imploro estas cosas. Amén. Amados hermanos, estamos llevando a cabo una serie de lecciones tituladas La familia unida. El día de hoy toca la lección La familia cristiana, modelo de educación integral. Cristiana, modelo de educación integral, y vamos a ver la importancia y la relevancia que tiene una preparación en todos los ámbitos de la vida y no solamente en el ámbito secular, sino también en el ámbito espiritual, pero ambos dos van de la mano. Entonces debemos de tener esta percepción cada uno de nosotros, amados hermanos, de la necesidad que tenemos de educarnos en todos los aspectos de nuestra vida. La palabra del Señor nos enseña según el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, el cristiano debe de ser un modelo integral de lo que Dios busca obrar en el hombre. De tal forma, amados hermanos, que debemos de tener esa percepción, debemos de tener esa visión de que debemos buscar inclusive la perfección, buscar inclusive la santidad a toda costa para que podamos ser embajadores de lo que Dios quiere transmitir a todo el mundo. Por eso es importante, amados hermanos, que tomemos esto en consideración. Es muy bueno que los padres enseñen a sus hijos desde temprano en la vida a amar el estudio, a amar los libros, a tener una visión amplia del mundo a través del conocimiento. Es muy conveniente también evitar la entrada a la casa de libros y literaturas malos que en estos días abundan. Hay literatura llena de trivialidad y obscenidad. Es decir, amados hermanos, es importante obviamente el conocimiento, pero obviamente que Dios ha dado, amados hermanos, la oportunidad a través de nuestro pensamiento. A ver, creo que tenemos un problema técnico, amados hermanos. Vamos a cambiar el micrófono. Bueno, esto pues suele suceder. Espero que enseguida ya no tengamos fallas con el audio y que de esta forma pues la palabra del Señor pueda compartirse de una manera eficaz. Decía yo, amados hermanos, que es importante, sí, la lectura de libros que cultivan, la lectura de libros que enseñan, pero en primer lugar y sobre todos ellos debe estar la lectura de la palabra del Señor, la cual trae a nuestra vida sabiduría, la cual trae a nuestra vida conocimiento, un libro espectacular, inclusive reconocido por el mundo como el libro más importante en la historia de la humanidad y que aborda inclusive todos los temas, cualquier tema de la vida diaria, usted lo podrá ver a través de la palabra del Señor. Sin embargo, amados hermanos, esto tampoco se contrapone a la educación que cada uno de nosotros debemos de ir cultivando en la vida, es decir, la educación escolar, para referirme bien de una manera, inclusive también la educación intelectual a través de cultivar la cultura en cada uno de nosotros. Y que dejemos de lado, como decía en el expositor, la literatura trivial y obscena, que en estos días, amados hermanos, parece que se ha vuelto algo tan normal, algo tan cotidiano, algo tan natural en el hombre que ya no hay freno, ya no hay mesura, no hay advertencia inclusive sobre ese tipo de situaciones. Y nosotros como cristianos sí debemos de establecer esos límites. En el hogar debe de enseñarse el beneficio del estudio y de una vida consecuente. El establecimiento de un ambiente adecuado en el hogar será muy provechoso. Si es posible tener un lugar limpio y ordenado y un tiempo bien establecido para el estudio, los estudiantes podrán aprovechar el estudio al máximo y de la mejor manera.
Es decir, amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que hagamos todo decentemente y con orden, según el consejo del apóstol Pablo. Y creo yo que el inculcar este tipo de conductas y este tipo de valores y este tipo también de actitudes en los hijos les van formando de una forma integral. Hay que ayudar a nuestros estudiantes a no contrastar las verdades de la Biblia con las verdades aprendidas en el colegio. Hemos pasado por esta experiencia, yo pienso, amados hermanos, que todos y cada uno de nosotros, y vemos que cómo se contraponen a lo que son todas las maravillas que el hombre no alcanza a comprender, todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Debemos pues entender que toda la verdad solamente le pertenece a Dios. Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, pero también dice, yo soy la verdad. De tal forma, amados hermanos, que no hay punto de comparación, y es más, en muchas ocasiones, inclusive a nivel científico, algunas cosas han podido entender, pues, que cada una de las acciones tan maravillosas que Dios ha hecho, pues se sustentan inclusive a través de análisis físicos, de análisis matemáticos, etcétera, etcétera, y algunas quedan fuera de la comprensión del hombre, pero la Biblia misma dice que nos ha prefijado a nosotros los humanos nuestros límites. Y pienso yo que en algún momento nuestro Dios habrá de revelar todas las maravillas de su magnificencia para con cada uno de nosotros. La Biblia no es un libro de supersticiones, sino un libro de revelación. Es decir, no es un cuento, sino que son experiencias vívidas plasmadas allí. La esencia de su contenido no se adquiere por el estudio común, sino por la iluminación de Dios. Vea qué bello es esto, amados hermanos. Dios es el que trae a nuestra vida el discernimiento. Y dice la palabra del Señor que también trae la sabiduría. En ocasiones tal vez nos haya pasado a algunos de nosotros que no alcanzamos a comprender alguna porción de la palabra. Pero la Biblia misma nos dice, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces necesitamos comprender, amados hermanos, que Dios puede traer luz a nuestra vida a través de su palabra. Cada una de las verdades de la Biblia trascienden el método humano del aprendizaje y están absolutamente arraigadas. Y es por esto que la Biblia es el libro que debe ser el pilar en el hogar, debe de amarse, debe de usarse y debe de considerarse, debe de ser el consejo vital diario para con cada uno de los integrantes de la familia. Los hijos, amados hermanos, pasan la gran mayoría del tiempo en casa, y esto yo creo que hoy más que nunca es una realidad, y la educación depende mucho de precisamente de los padres de familia. ¿Qué tipo de educación es lo que se le está dando al hijo? Aun cuando comienzan ellos sus actividades escolares, ya sea en el preescolar, luego en la primaria, secundaria, etcétera, etcétera, la mayor parte del tiempo están dentro del hogar. Esto significa que los padres tienen más tiempo, y no solamente más tiempo, sino que tienen no solo la facultad, sino aún la responsabilidad, la obligación de educar a sus hijos. Más inclusive que la responsabilidad que pudieran tener los docentes en el aula, es la que tienen los padres de familia. Y yo pienso, amados hermanos, que en este tiempo en el cual estamos pasando por esta situación de la pandemia, más que nunca se cumple todos estos designios establecidos por el Señor. El concepto de educación por los padres tiene su fundamento en el Antiguo Testamento, según Deuteronomio número 6, lo considerábamos la semana pasada, pues los padres son guiados a enseñar a los hijos a cómo vivir con Dios, cómo vivir con otros y cómo vivir con ellos mismos, y no solamente a cómo ganarse la vida. Vea lo importante que refiere este comentario. Cómo vivir, dice la palabra del Señor, con Dios, con otros, con ellos mismos. No solamente a cómo ganarse la vida, que hoy en día tal parece que ese fuera la prioridad en el mundo, buscar el éxito
sustentado en la adquisición de bienes, en la acumulación de riquezas, etcétera, etcétera, cuando la educación debe de ser de una manera integral. Por eso, amados hermanos, he comentado este verso, Lucas 2:52, Jesús crecía, sí, en sabiduría y en estatura, pero también dice la palabra, y en gracia para con Dios, pero también en gracia para con los hombres. Es decir, amados hermanos, la formación del cristiano debe de ser integral. Una educación tan amplia que abarca todo esto se puede llamar educación integral. En el estudio bíblico de hoy precisamente trataremos este tipo de educación y cómo la familia cristiana puede influir para hacerla funcionar en la vida de cada uno de sus miembros. La primera parte, la fuente de educación integral. Vamos a considerar, por favor, amados hermanos, ahí en Proverbios capítulo 4, le estaremos haciendo el análisis a los versos del 1 al 4. En el verso 1, en la parte A, dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Fíjense qué sabio es nuestro Dios, amados hermanos. Generalmente, tal vez, si no pusiéramos atención para discernir la palabra, consideraríamos que deberíamos de estar atentos exclusivamente al consejo de nuestro Padre. Pero dice la palabra del Señor: oíd, hijos, la enseñanza de un Padre. Entonces, la figura del Padre, en primer lugar, es la que ocupa nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Pero enseguida también esa figura del Padre, obviamente la ocupa nuestro Padre en la carne, en la sangre. Pero esa figura también la ocupa cualquier otro padre de familia que pueda darnos un consejo. Y esa figura también la ocupa, en este caso, nuestros maestros, no solamente nuestros maestros escolares, sino también nuestros maestros de la escuela bíblica dominical, nuestros maestros de Biblia, los cuales habrán de guiarnos a través de una enseñanza adecuada en el ámbito que les compete, ya sea en el ámbito secular o en el ámbito espiritual. La palabra del Señor plasma ahí: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Amados pequeños, amados adolescentes, amados jóvenes, es menester que estemos siempre abiertos al consejo, porque la gran mayoría de las ocasiones, obviamente hay sus excepciones, pero la gran mayoría de las ocasiones el consejo tiene la finalidad de traer bien a nuestra vida. El consejo tiene el propósito de ayudarnos a formarnos en nuestra vida. Y hay una etapa en la vida muy fundamentalmente entre la adolescencia o la primera parte de la juventud en la cual estamos reacios a escuchar el consejo, en la cual estamos reacios a tomar la educación, etcétera, etcétera. Pero debemos de obedecer la palabra del Señor. Es decir, si nuestro Dios nos está diciendo: oye la enseñanza de un padre, tal vez tú podrás cuestionar el consejo que te está dando aquella persona, si lo tomas o no, pero tú no puedes cuestionar un mandamiento del Señor. Tú no puedes cuestionar una orden de Dios. Él te dice: oye la enseñanza de tu Padre. Debemos, por ende, de estar atentos a todo esto. La fuente principal de la educación integral para los hijos es la instrucción y el ejemplo de los padres consagrados a Dios. Ojo aquí también. Fíjense, amados hermanos, el grado que tiene de implicar a cada uno de nosotros en la formación integral en la familia. La fuente principal de la educación para los hijos es la instrucción y el ejemplo de los padres consagrados a Dios. Es decir, amados hermanos, no solamente por tener el estatus o la estafeta de padre de familia, ya con eso lo tenemos todo. Dice: padres de familia consagrados al Señor. Y en Proverbios 6, del 20 al 23, dice la palabra del Señor, el consejo: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes. Vea lo que dice la palabra: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Es decir, debemos, amados hermanos,
Porque aún inclusive, amados hermanos, tenemos nuestros padres, algunos de nosotros que aún cuando nosotros ya hemos formado una familia, aún conservamos a nuestros padres. Y uno de los mandamientos es que honremos a nuestro padre, que honremos a nuestra madre. Amados hermanos, y debemos de tener la percepción de que ninguno de nosotros, lamentablemente lo digo, ninguno de nosotros es perfecto. Lo digo lamentablemente porque Dios demanda la perfección de cada uno de nosotros. Pero hago este comentario porque en ocasiones, amados hermanos, la banalidad del mundo nos lleva inclusive a nosotros como cristianos a pecar, haciendo juicios sobre nuestros padres, lo cual no nos compete, lo cual no nos corresponde. Cada uno de nosotros, tanto nuestros padres como nosotros mismos, daremos cuenta de nuestras acciones delante del Señor. ¿Qué nos compete? Honrarle. Y esto va, amados hermanos, desde nuestros pequeñitos, enseñarles la honra, no solamente para ti como padre de familia, no solamente para ti como madre de familia, sino para con todos sus mayores. Antes yo recuerdo bien que estaba tan establecida esta educación que la palabra de cualquier adulto era ley para cualquier menor, por ese grado de educación que había. Y hoy en día, amados hermanos, vemos cómo se ha perdido todos esos valores del respeto. Y esto es porque no se están estableciendo estos valores y estos límites inclusive en el núcleo familiar. Entonces dice en primer lugar, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. Y hago énfasis en que el primer mandamiento que debemos de tener sobre cualquiera es el mandamiento de nuestro Dios. Enseguida, obviamente, el mandamiento de nuestro Padre en la sangre, la enseñanza de nuestra madre. Vea lo que dice aquí. Dios nos establece de esta manera precisamente de que de alguna forma nosotros, amados hermanos, como varones de familia, tenemos esta responsabilidad de dar cuentas delante de nuestro Dios. Por ende, no solamente es esta responsabilidad, sino también este compromiso delante de Dios. Dice que establezcas tú el mandamiento para tu hijo, de tal forma que éste lo acate y lo obedezca. Pero esto debe de ir compaginado precisamente con el grado de consagración. Es decir, decíamos la clase pasada, hablando acerca del testimonio, que debemos de hablar inclusive sin hablar. Esto, amados hermanos, ocurría mucho en la antigüedad. Yo recuerdo con mucho cariño y amor a mi abuelo, que él podía hablarme sin ni siquiera decirme una sola palabra, solamente con la pura mirada. Y esto era porque me daba ejemplo en muchos ámbitos de la vida. Y creo yo, amados hermanos, que para poder nosotros, en este caso, ministrar a nuestros hijos, debemos de ministrarles con el ejemplo. Dice la palabra también, y no dejes la enseñanza de tu madre, la cual tiene mucha paciencia. Amado hermano, si tú no tienes esa cualidad de la paciencia, de enseñar con palabras, ministra y enseña con el ejemplo. Es decir, amados hermanos, podemos verlo en muchas cosas. Podemos ver cómo el niño, al ver afeitarse a su padre, luego él lo quiere hacer. Podemos ver que cuando el niño, cuando ve conducir a su padre el coche, él también quiere conducir el coche. Y viceversa, podemos ver a las pequeñitas como cuando ven a sus mamás que están cocinando, pues generalmente ellas también quieren tener una cocinita, un juego de té, quieren tener ese tipo de cosas que ven que sus padres hacen. Esto es la formación integral. Algo muy importante que me llama mucho la atención es el verso 21 que dice, átalo siempre en tu corazón, porque del corazón, dice la palabra del Señor, que de ahí salen todas las cosas. Por eso es tan importante que tengamos arraigado dentro de nuestro corazón no solamente el mandamiento, que ahorita vamos a ver, porque dice la palabra del Señor que el mandamiento es la lámpara, pero la enseñanza es la luz que te ilumina. Y no solamente que tengamos el mandamiento, sino que también tengamos la enseñanza arraigadas aquí. En el verso 22
y en el verso 21 en la parte B dice, enlázalos a tu cuello. Y eso inmediatamente, amados hermanos, me lleva inclusive más bien a esta etapa contemporánea que compartimos, en la cual es tan importante identificarnos. Es tan importante que pueda la gente identificarnos. Entonces, no sé si tú, amado hermano, amado estudiante, cuando vas a tu colegio, o tú inclusive, amado hermano, cuando vas a tu trabajo, tienes la necesidad de portar un gafete de identificación, en el cual está plasmado tu nombre, en el cual está plasmado lo que tú eres, es decir, lo que tú desempeñas, es decir, lo que tú haces. Y dice la palabra, enlázalos a tu cuello. Es decir, amado hermano, que más que un gafete que tú portes en tu cuello, que sean los mandamientos, que sea la enseñanza, que sea la educación integral, lo que te identifique. Que te conozcan, no porque en el gafete dice tu nombre, que te conozcan por lo que es tu vida en las manos de Dios. Es decir, que te identifique fácilmente la gente, sin necesidad de ver tu gafete. Que te identifiquen por tus acciones, que te identifiquen por tu calidad en el trabajo, que te identifiquen por tu destacamiento en la escuela también para nuestros amados jovencitos, que te identifiquen por tu respeto, que te identifiquen por tu consagración a Dios, que ese sea el gafete que tú ates a tu cuello, un gafete que hable de ti sin necesidad de que esté plasmado ahí tu nombre, que tus acciones pues hablen por ti, más que un nombre escrito colgado al cuello. Me llamó mucho la atención este versículo que dice, enlázalos a tu cuello, porque ellos, dice, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. Es decir, que en todos los lapsos de la vida, amados hermanos, estarán allí implícitos. Si el hijo es atento, conocerá cordura o recibirá entendimiento. Dice en Proverbios 3, en el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Un verso muy analizado, muy predicado, etcétera, pero el cual debe de ser menester ministrarlo a nuestros hijos. El hijo necesita conocer la cordura, es decir, que se le establezcan los límites necesarios para que en todo momento él busque ser agradable delante del Señor. Dice en Proverbios 9:6, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Qué importante es todo esto, amados hermanos, que podamos vivir en el marco establecido por Dios, que podamos conducirnos en el margen que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. Si el hijo es atento, ha de conocer la cordura, por tener un corazón blando hacia la instrucción de su padre, es decir, un corazón que está listo para que sea ministrado, una tierra abonada para ser sembrada. Algo esencial es la instrucción sabia del padre en su propia experiencia, de lo que él ya ha aprendido desde su niñez. En el verso 3, en el capítulo 4, dice, porque yo también fui hijo de mi padre. Es decir, el padre de familia siempre quiere transmitir las experiencias de su vida a sus hijos. Debe así también compartir, dice en el versículo 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Lo esencial de la instrucción sabia del padre también es proporcionar la ley del Dios, proporcionar la ley de pacto. Y por guardar los mandamientos de Dios. En el verso 4 dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Sus propias observaciones e interpretaciones sanas de la vida también son de gran valor. Lo que el padre promete a sus hijos es la buena enseñanza, pero les amonesta que no desamparéis la ley de Dios, según el verso 2, porque la ley del sabio es manantial de vida. Eso dice en Proverbios 13:14. Es buena porque produce una vida sólida y bien dirigida.
Aquellos que desamparan la ley de Dios caen en los lazos del error y de la perversión. Dice en Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como la oscuridad, porque no saben en qué tropiezan. Por eso es tan necesario, amados hermanos, estar iluminados a través de la palabra de Dios. Es justo reconocer que hay dos fuentes más de la educación integral, pero son para aquellos que ya no son niños. La primera es la búsqueda de una vida bendecida por Dios. Lo esencial para la búsqueda es saber que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, como dice Proverbios 1:7. También debemos de saber que es básico que pida entendimiento y dirección en todo momento. Muchas veces esta educación se recibe mientras que uno se acerca a Dios a través de la iglesia. La segunda fuente de educación integral es la misma revelación de Dios. Es el otro lado de la moneda en la búsqueda. Jehová es la fuente de sabiduría y el entendimiento, que son los elementos primordiales en la educación integral. Dice la palabra del Señor aquí en Proverbios 2, en el versículo 6 y 7, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Veamos qué hermoso es que podamos tener allá, amados hermanos, la fuente de sabiduría, la fuente de inteligencia, la fuente de conocimiento a través de la persona de nuestro Dios. Y en el 3:19 dice también, Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Pues bien, ya que estamos abordando estos términos, ahora vamos a considerar el contenido de la educación integral. Ahora pasando a los versículos 5 y 7. La sabiduría y el entendimiento. Amados hermanos, generalmente quise buscar el significado literal de ambos términos, porque muchas de las ocasiones los tomamos como si fuera un sinónimo, pero no lo es. Sin embargo, amados hermanos, el entendimiento sí es un sinónimo de inteligencia y en ocasiones nosotros consideramos que es diferente y que la inteligencia es la sabiduría. Pero el significado literal de sabiduría dice que es el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Vea lo que implica la sabiduría. Conjunto de conocimientos amplios, es decir, no un conocimiento básico, no un conocimiento pues rústico o pequeño, sino dice la palabra un conocimiento amplio. En ocasiones decimos nosotros tal vez saber hacer algo y realmente tenemos tal vez la noción, pero no tenemos el conocimiento amplio, por ende nos falta sabiduría respecto a aquella acción. Entonces la sabiduría demanda conocimiento amplio y profundo, dice también, que se adquieren, ojo, dice, mediante el estudio o la experiencia. Y aquí, en este caso, amados hermanos, se pueden adquirir precisamente a través de la experiencia y a través del estudio de la palabra del Señor. La inteligencia, por otra parte, dice, es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Y esto precisamente es entendimiento. Es decir, amados hermanos, la sabiduría es el conocimiento, mientras que la inteligencia es la capacidad de comprender cómo aplicar ese conocimiento. La sabiduría y el entendimiento o inteligencia siempre se consideran juntos como si fueran los dos partes de una unidad. Son similares, pero a la vez son distintos. La sabiduría trata de la aplicación de la verdad divina a la vida. Siempre, amados hermanos, ya hemos considerado la sabiduría como un conjunto de conocimientos amplios y profundos. Entonces, si nosotros necesitamos tener sabiduría, necesitamos estudiar.
porque dice adquiridos a través del estudio. Si necesitamos adquirir sabiduría, necesitamos estudiar. Pero adicionalmente, si necesitamos adquirir sabiduría, necesitamos experimentarlo. Es decir, no solamente conocer a Dios memorizando, por llamarlo de una forma, la palabra del Señor, no, sino viviéndolo, sino considerándolo en nuestra vida, sino viviéndolo pues a Dios en nuestra vida, para que eso provoque un cúmulo de experiencia. La persona que es sabia en los caminos de Dios hallará vida y alcanzará el favor de Jehová, según Proverbios 8:35. La sabiduría refleja un íntimo conocimiento de Dios que proviene precisamente de la experiencia vital y continua con Él. En Proverbios 9, versículo 10, dice la palabra del Señor: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Habiendo aclarado pues lo que son los significados de lo que es sabiduría e inteligencia, dice la palabra: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Es decir, a través de tener la reverencia, el respeto y a Jehová, a nuestro Dios, antes que nada en nuestra vida podemos acumular precisamente la sabiduría, podemos acumular todo eso. Y el conocimiento del Santísimo, dice la palabra, es la inteligencia. Así es que debemos de considerar en primer lugar, antes que nada, a nuestro Dios. No es la sabiduría del mundo, la cual está envanecida y corrompida, según nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 19 al 21, sino la de las cosas eternas que nos guían a vivir sana e íntegramente. El entendimiento o la inteligencia es la comprensión de conocimientos por medio de la razón o del intelecto. Es tener el conocimiento suficiente para lograr algo definido o cumplir el propósito de uno. Se llega a tales conocimientos por medio del discernimiento o la percepción, por la atención o la consideración cuidadosa, o por la comprensión intelectual o moral. Es decir, amados hermanos, que nuestro Dios está implícito en todos estos menesteres. Cuando los padres se preocupan por educar ampliamente a sus hijos, siempre los animan a que adquieran sabiduría e inteligencia. Y esto es una constante que yo escucho en cada uno de los padres de familia. Y no solamente en los nuestros, amados hermanos, sino en el mundo también. Tienen esta percepción de que necesitan educar a sus hijos. Y cuánto más, amados hermanos, cuando enseñamos a nuestros hijos que la educación está establecida por nuestro Dios en todos los ámbitos. Ahora bien, amados hermanos, aquí quiero hacer una acotación. Generalmente, como decía en el expositor, muchas de las ocasiones la percepción o la idea que tiene el padre de familia es enseñar al hijo a ganarse la vida, y por ende siempre se tiene la idea de que el hijo pues pueda tener una carrera bien remunerada, una carrera profesionalmente hablando, en la cual pagan más, en la cual tiene mejores prestaciones y cosas así, dejando de lado lo que es en realidad la sabiduría, dejando de lado lo que es en realidad el conocimiento, y dejando de lado lo que es en realidad, por llamarlo de una forma, si lo quiere ver de esa manera, el éxito. Cuando el éxito, si usted lo ve con esa palabra, no depende precisamente del cúmulo de bienes, del acúmulo de cosas, etcétera, sino más bien yo pienso que requiere de la realización del propósito de Dios para tu vida. Eso es la parte del éxito. Y en ocasiones consideramos pues que nuestros hijos
que vayan a ser médicos, que vayan a ser ingenieros, que vayan a ser maestros, etcétera, etcétera, cuando tal vez Dios ha establecido como proyecto de vida para tu hijo, o incluso tal vez incluso para nosotros, amados hermanos, el que sean tal vez pastores, el que sean misioneros, el que sean evangelistas, el que sean tal vez maestros, pero maestros espirituales a través de la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Entonces debemos de buscar la realización de nuestros hijos a través del cumplimiento de la voluntad de Dios para su vida. Es decir, que el plan que Dios trazó para la vida de nuestros hijos sea el que se lleve a cabo de una manera eficaz y eficiente. Y aquí va implícita precisamente la preparación y la educación integral que estamos dando. Cuando los padres de familia se preocupan por educar ampliamente a sus hijos, siempre les animan a que adquieran sabiduría e inteligencia. La idea de adquirir estas cualidades es la de comprarlas. Como en el caso de esta parábola acerca de la perla que tenía un gran valor, según nos narra ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 3. Para adquirirlas hay que entregarse totalmente a Dios. Y tal entrega resulta en una comprensión de la voluntad de Dios para el creyente. Justo como comentaba hace un momento, el conocimiento debe ser siempre una prioridad para la enseñanza a través del padre de familia en el hogar, y también debe de ser una prioridad a través de los miembros de la iglesia. Después de enseñar algo, es siempre aconsejable que haya una evaluación del alumno. En este caso, ¿cómo sabemos si el hijo tiene sabiduría y entendimiento? Y hay 5 evidencias que indican el grado de estas cualidades que el alumno tiene. En primer lugar, para poder saber si tiene sabiduría, conocimiento, inteligencia, es si deja el mal, si se aparta del mal. Esta es una de las evidencias. En segundo lugar, si es lento para la ira. Es decir, empieza a poder comprender la voluntad de Dios, a poder tener paciencia, a poder tener templanza. Si acepta la corrección, si está dispuesto a obedecer la voluntad de nuestro Dios a través de esto. Si busca los consejos sabios. Y en quinto lugar, si practica los mandamientos. De esa forma podemos considerar que nuestro hijo, o inclusive que nosotros también como hijos, estamos siendo formados a través de inteligencia y conocimiento. La educación integral debe de producir ciertos beneficios para la vida de los alumnos. Y entonces vamos a analizar ahora las causas y efectos, amados hermanos, de la educación integral. Es decir, lo que esto produce en la vida. Los versos en Proverbios 4, el versículo 4, el versículo 6 y los versos del 8 al 10. El autor de Proverbios aquí presenta una serie de 5 aspectos fundamentales acerca de la causa y el efecto, es decir, lo que se produce, lo que se provoca. Y en primer lugar, la sabiduría trae a nuestra vida que si no la dejamos a ella nos va a guardar en todos los ámbitos de la vida. En el versículo 6 dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Entonces, en primer lugar, la sabiduría nos guardará si no la olvidamos. Si no nos apartamos de esta sabiduría, podemos esperar una dirección y una protección divina que nos mantendrá en los caminos del Señor. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, precisamente dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Dios enderezará tus veredas. En segundo lugar, si la amamos, ella nos conservará. Aquí mismo en la parte B, dice la palabra del Señor, ámala y te conservará. La ley no es cosa de la cabeza, sino del corazón, de los sentimientos y de la voluntad. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Si la engrandecemos, ella nos exaltará. El verso 8 dice, engrandécela y ella te engrandecerá. La palabra engrandecer se usaba para indicar la acción de levantar un camino tan alto, o exaltar a alguien o exaltar a algo. La bendición y la exaltación son recíprocas entre nosotros y entre Dios. En cuarto lugar,
si abrazamos esta sabiduría, ella nos honrará. Aquí mismo en el 8 dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Se abraza a la sabiduría como el esposo cariñoso que toma a su esposa en sus brazos. La honra de la sabiduría trae a la vida, la honra que la sabiduría trae a la vida se entiende más en el versículo 9. Justamente como dice, adorno de gracia traerá a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Y hacía yo esta observación acerca de cuando dice la palabra del Señor, átala y cuélgala a tu cuello. Y aquí lo refiere como adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Es decir, que esta debe de ser un identificador de cada uno de nosotros. La honra que la sabiduría trae nos adorna por ende. Un adorno de gracia para la cabeza, como se le da a los huéspedes de honor en una fiesta o en una boda, y la corona de hermosura o de gloria, como se da a uno que resulta vencedor. La sabiduría nos dará una dignidad verdadera. Los 4 aspectos que acabamos de estudiar hablan de la calidad de vida de los sabios en el Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Si recibimos a la sabiduría, se nos multiplicarán por ende años de vida, justamente como acabamos de leer. Cuando honremos a los padres por escucharles y por recibir sus razones como buenas, Dios promete bendecir nuestras vidas. Entonces, amados hermanos, debemos de comprender que el buscar la sabiduría a través de la persona de nuestro Dios, amados hermanos, trae beneficios integrales a la vida de cada uno de nosotros. Amados, espero que esta hermosa lección haya sido de beneficio para la vida de cada uno de nosotros, que podamos comprender, amados hermanos, que es menester de nosotros como cristianos, como creyentes, ser un ejemplo de vida integral. Es decir, que todo debe de estar establecido y balanceado justamente conforme al propósito divino que Dios ha trazado para tu vida y para la mía. Por ende, amados hermanos, debemos de buscar ser ejemplo, que nosotros somos hijos del Señor. Y desde nuestra trinchera, por llamarlo de una forma, ya sea en el trabajo, nuestros adolescentes, en sus escuelas, ya sea en el kinder, en la primaria, en la secundaria, preparatoria, universidad, etcétera, donde quiera que te desempeñes, te tienes que destacar. La palabra del Señor nos ha dicho que Él nos ha puesto por cabeza y no por cola, de tal forma que yo sé, amados hermanos jóvenes, amados hermanos de la congregación, que Dios nos ha bendecido grandemente y muchos de ustedes, y no es que todos ustedes, han destacado en todos los ámbitos de la vida, desde el ámbito escolar como en su ámbito secular. Pues bien, que eso esté compaginado y vaya a la par con el destacamiento espiritual que cada uno debemos de tener. Y de esta forma, amados hermanos, que nuestra vida esté integrada plenamente conforme a la voluntad de nuestro Dios. Amados, ha sido un gozo para mí compartir esta hermosa lección. Espero que haya llenado tu vida como ha llenado la mía y que podamos seguir adelante, siendo persistentes, tratando a lo sumo, es más, no solamente tratando, más bien obedeciendo a lo sumo la voluntad de nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hermanos, sin duda que nos hemos gozado a través de la clase de nuestra escuela dominical. Esperamos y confiamos, hermanos, que atesoremos todas estas palabras en nuestro corazón, sobre todo en nuestra mente, y que podamos ponerla sobre todo en práctica, hermanos. Después de esta hermosa clase, vamos a dejar tiempo para la ofrenda y los diezmos. Hermanos, usted en sus hogares tiene la manera de recogerlo como forma acostumbrada, hágalo. Y pues vamos, en una ocasión que usted tenga oportunidad, tráigalo al templo para seguirnos gozando y administrando este dinero del Señor. Vamos a continuar. Vamos a escuchar un preludio para que posterior a esto iniciemos nuestro culto de predicación.
Amados hermanos, vamos a continuar y en esta mañana pues vamos a orar al Señor para que podamos seguir siendo de gran bendición a nuestras vidas. Vamos a orar. Amantísimo Padre, Señor nuestro, que estás en los cielos, una vez más, vamos a tu presencia, Señor, en esta mañana para seguirte dando honra y gloria, Señor, por las bondades y bendiciones que das a nuestras vidas en cada momento, a nuestra iglesia, a nuestros familiares y sobre todo a los enfermos, Señor. Pedimos, Padre Celestial, que en esta mañana te sigas quedando entre nosotros, que podamos gozarnos, Señor, y darte la honra y gloria a través de nuestro culto devocional, en nuestra vida, en nuestra iglesia y en nuestro corazón. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro amante y bendito Salvador. Amén. Hermanos, abran sus himnarios para seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a entonar el himno número 395, No te dé temor hablar por Cristo. Este es el hermoso himno que traemos para esta mañana. El encabezado dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. El himno 395, No te dé temor hablar por Cristo. Amados hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios ahora a través de la lectura, una lectura bíblica que le encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 14. Únicamente vamos a leer los versículos 34 y 35, ya que ahí en esos versículos importantes estará basada la predicación para esta mañana. Lucas 14, versículos 34 y 35, que dice: Cuando la sal pierde su sabor, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Hermosa lectura que nos enseña
que debemos ser precisamente esa sal para nuestra humanidad. Vamos a, después de esta lectura, hermanos, vamos a buscar en nuestros himnarios y cantar con gozo también el himno 522, Usa mi vida. Bien, hermanos, vamos a seguirnos gozando después de la lectura bíblica. Vamos a dejar tiempo para nuestro hermano Eliezer Saldaña Salce para la predicación de esta mañana. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Gracias a Dios por este hermoso culto que hemos desarrollado. Pero ahora, hermanos, ha llegado el momento de meditar unos momentos, unos instantes en su palabra. Recordemos que este es alimento espiritual para nosotros cada semana. Y el día de hoy vamos a meditar ahí en los versículos que leímos en el devocional, los cuales se encuentran ahí en Lucas 14, 34 y 35. Le voy a pedir que mantenga abierta su Biblia, por favor, para meditar en estos versículos. Lucas 14, 34 al 35. Y bien, hermanos, este mensaje, el mensaje del día de hoy lleva por título Cuando la sal pierde su sabor. Es un tema muy interesante, es un tema muy
muy importante que nosotros debemos meditar en él, cuando la sal pierde su sabor. Lucas 14, 34 al 35. Hermanos, es bien sabido por todos que no hay alimento más desabrido que aquel que no tiene sal. Todos aquellos que están sometidos bajo una dieta rigurosa, o los que alguna vez han estado en un hospital y les han dado este alimento, pero sin sal, hermanos, este alimento no termina de convencerlos, porque el sabor de un alimento sin un poquito de sal, llegamos, hermanos, a concluir que este alimento simplemente no tiene sabor, no se disfruta, no es agradable. Sabe a todo, pero no sabe sabroso, no sabe rico como si tuviera sal. A lo mejor hay un puré de papa que no le ponen sal, sabe a papa, pero le falta algo. A lo mejor taquitos de pollo sin sal, pues sabe a pollo, pero le falta sal. A lo mejor una sopita, hermanos, sabe a sopita, pero no sabe buena porque le falta sal. Entonces, no hay alimento más desabrido, hermanos, que aquel que no tiene sal, y creo que lo hemos comprobado, hermanos. Nos hemos acostumbrado a usar este pequeño granito, que aunque sea más pequeño, hermanos, como un granito de arena, termina cambiando por completo el sabor de la comida, el sabor de los platillos, dándole un sabor más agradable a nuestro paladar. Y aquí es cuando podemos ver la fuerza que tiene, ¿no? Este pequeño granito de sal, como un granito de arena que da mucha fuerza a estos platillos. Inclusive, hermanos, la sal no solamente se utiliza para dar sabor, se utiliza también para otros métodos, como por ejemplo la preservación de los alimentos. Se utiliza también para provocar la sed, dándole puntos extras a la utilidad de este alimento, como lo es este granito de sal. Hermanos, la sal tiene un gran sabor. Si se usa en cantidades pequeñas, en cantidades correctas, pues todo es perfecto. Pero también, hermanos, si sobrepasamos la cantidad de este alimento, no se puede comer, porque su sabor es tan fuerte que termina por omitir el sabor del alimento original, el alimento que lo lleva, y también puede provocar después complicaciones para la salud, como por ejemplo la hipertensión. Lo que quiero realzar aquí, hermanos, es lo poderoso que es este alimento. Lo poderoso que es el alimento de la sal. En cantidades pequeñas es perfecto, pero en cantidades grandes ya no podemos comernos, hermanos. A veces hemos hecho un huevito con mucha sal y está incomible, está muy salado, una sopa muy salada, tampoco nos la podemos comer. Y esto deja ver el poder de este alimento. Y hermanos, podemos afirmar que lo que caracteriza a la sal no es su forma, no es su color, porque hay muchos tipos. Está la sal de mesa, que es la refinada, la sal molida, la sal de grano, que es la sal de mar, la sal del Himalaya, entre muchas otras. Lo que caracteriza a la sal, hermanos, no es su forma, no es su color, sino su esencia, su sabor inigualable. Ningún otro alimento puede igualar su sabor, su fuerza. Esto es lo que caracteriza a la sal. Y hermanos, su importancia para la vida es tanto que ha marcado el desarrollo de los países, ha marcado el desarrollo de la historia y sigue moviendo en el día de hoy la economía a través de su importación, a través de su exportación, sigue moviendo la economía. Inclusive, hermanos, este alimento fue tan importante en la antigüedad que se le consideraba un tipo de moneda. Recordemos que en las civilizaciones avanzadas, antiguas, pues no se tenía la tecnología que tenemos ahora, y para preservar los alimentos se usaba la sal como moneda para poder guardar las carnes y puedan servir al otro día. Entonces podemos ver la importancia que ha tenido la sal. Inclusive la sal es un condimento pues más antiguo utilizado. Siempre ha estado desde la historia de la humanidad, desde el principio, la sal siempre ha estado presente. Podemos ver cuál es la importancia de este pequeño grano de la sal. Hermanos, pero no estamos aquí para hablar de sal o de tips de cocina. No, pero era necesaria hacer esta introducción, hermanos, para entender algo muy importante.
Al igual que la sal, hermanos, Dios ha llamado a sus hijos para cumplir con una misión muy importante, la cual es hacer del mundo un lugar mejor, ser de bendición en el mundo, dándole sabor. Ser sal, hermanos, es una característica muy importante del cristiano. Yo no puedo ser un cristiano si yo no doy sabor al mundo. Yo no puedo ser un cristiano si no soy sal. Ser sal es una característica muy importante del cristiano. Y hermanos, sabemos cuáles son las 3 características principales de la sal: dar sabor a los alimentos, preservar los alimentos y provocar la sed. Pero si lo transformamos, hermanos, al propósito que Dios quiere que nosotros tengamos, nuestro propósito como sal es dar sabor al mundo, hermanos, preservar las vidas y ganar las almas y provocar al mundo la sed de Dios. ¿Ve cómo se relacionan las características de la sal con nuestras características? Dar sabor al mundo, preservar y ganar almas y provocar al mundo la sed de nuestro Padre Dios. Son características que Dios quiere que nosotros como sus hijos tengamos y que podamos ofrecer al mundo, así como este alimento. Pero la pregunta aquí, hermanos, es: ¿cómo puedo cumplir con la misión que el Señor me encomienda? ¿Cómo puedo ser esa buena sal que el Señor quiere que yo sea? A continuación, hermanos, vamos a ver rápidamente 3 puntos muy importantes que nos ayudarán a cumplir con nuestra misión. Dice ahí en Lucas 14, 34 al 35, dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Para entenderlo mejor, hermanos, la Nueva Traducción Viviente dice: la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Qué maravilloso, hermanos, es lo que el Señor nos habla aquí en esta parábola, comparándonos con la sal y dándonos 3 puntos importantes, hermanos. El primer punto, la sal, la buena sal, vamos a ver las características. La buena sal, en primer lugar, tiene a Dios en primer lugar. La buena sal tiene a Dios en primer lugar. Hermanos, y para poder entender este punto y para tener un poquito más de contexto, es necesario leer la porción anterior que va de los versículos 25 al 33, en la cual toda esta situación de la sal, hermanos, Jesús se la recordó a una multitud que le seguía y les quería hacer saber a esta multitud cuál era el costo de seguirlo, cuál era el costo para ser sus discípulos, cuál era el costo de ser buena sal. El pasaje se llama Lo que cuesta seguir a Jesús. Toda esta historia de la sal, hermanos, Jesucristo va junta con este pasaje que se llama Lo que cuesta seguir a Jesús, y Jesucristo les quería dar a entender a las personas lo que costaba seguirlo, lo que costaba ser buena sal. Vamos a leer, hermanos, ahí Lucas 14, 25 y 26. Voy a leer la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. La buena sal tiene a Dios en primer lugar. Hermanos, para ser buena sal es necesario tener a Dios en primer lugar. Hacerlo nuestra prioridad por sobre nuestra familia, por sobre nuestros amigos, pero sobre todo, hermanos, por sobre nosotros mismos. La buena sal pone a Dios en primer lugar. Hermanos, si queremos sazonar al mundo, debemos tener este ingrediente que nos dé el sabor. Debemos tener a Jesucristo en primer lugar, que es el ingrediente que nos da sabor para nosotros darle sabor al mundo.
Dice el versículo Lucas 14:34, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Hermanos, si nosotros perdemos lo que nos da sabor, que es Jesucristo, no podremos salar al mundo, no podremos sazonar al mundo. Hermanos, Jesucristo es el motivo de nuestra fe. Jesucristo es el camino que nos lleva a Dios y quien a través de su obra redentora nos da la salvación y la esperanza de vida eterna. Jesucristo es nuestro todo. Hermanos, y si nosotros no entendemos la importancia que significa tener a Jesucristo en primer lugar en nuestras vidas, difícilmente valoraremos su sacrificio, difícilmente valoraremos su amor, difícilmente valoraremos su salvación, hermanos, y difícilmente, si no es que hasta imposiblemente, podremos compartirlo con el mundo que necesita ser sazonado. Si Jesucristo no ocupa el primer lugar en mi vida, aún por sobre mi familia, por sobre mis amigos, por sobre mí mismo, difícilmente podremos compartirlo con el mundo que necesita ser sazonado. Hermanos, en este pasaje Jesucristo está retando a la multitud y les dice que para ser sus discípulos, para ser buena sal, tienen que aborrecerlo todo, a todos, e inclusive a nosotros mismos, para darle a Él el primer lugar. Hermanos, y aborrecer, no malinterpretemos la palabra. Aborrecer no significa que odies a tu padre, que odies a tu madre, que odies a tus amigos, que te odies a ti mismo. No, aborrecer no significa odiar, sino que significa no darle la importancia que le damos a Jesús. Hermanos, eso es aborrecer. No le des la importancia que le des a Jesús ni a tu padre ni a tu madre. No le des la importancia que le das a Jesús ni a tu familia ni a tus amigos. No le des la importancia que le debes dar a Jesús ni a ti mismo. Hermanos, sabemos que el mundo, las personas, nuestros amigos, familia, nos pueden dar muchas cosas. Pero hermanos, nunca nos podrán dar lo que el Señor Jesucristo nos da. Jamás. Es por ello, hermanos, que no debemos darle la misma importancia. Dice el Señor, aborrecer, no le des la misma importancia. Hermanos, la sal tiene un sabor que ningún otro alimento puede igualar. Inclusive, hermanos, hasta los chocolates, los dulces más dulces, tienen un poquito de sal. Si no, revise ahí en la información de calorías y información nutrimental, hasta el alimento más dulce tiene un poquito de sal, porque la sal es un alimento que ningún otro puede sustituir. De la misma manera sucede con nuestros amigos, con nuestra familia, con nosotros mismos. Nunca podremos sustituir lo que Cristo nos da. Es por eso que el Señor nos llama a ponerlo en primer lugar. El mundo, hermanos, puede ofrecernos muchas cosas, riqueza, poder, reconocimiento, pero nunca logrará darnos el sabor que solamente Cristo puede darnos. Es por ello que el mundo necesita ser sazonado por nosotros cuando nuestra prioridad es Jesucristo. Primer punto, hermanos, la buena sal tiene a Dios en primer lugar. Vamos rápidamente, hermanos, al segundo punto. Segundo punto, dice, la buena sal cambia nuestra perspectiva. La buena sal cambia nuestra perspectiva. Sigue diciendo Lucas 14:34 en la parte B. Pero si pierde su sabor, habla de la sal, ¿cómo la harán salada de nuevo? Pero si pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? La buena sal cambia nuestra perspectiva. Sigue diciendo Lucas 14:27 al 30. Hermanos, vamos a seguir leyendo estos versículos de lo que cuesta seguir a Jesús. Según la Nueva Traducción Viviente, dice, además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues,
¿Quién comenzará a construir un edificio sin poder calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti y dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. La buena sal cambia nuestra perspectiva. Hermanos, y en esta parte del versículo de Lucas 14, del 27 al 30, nos invita a examinarnos a nosotros mismos. Una vez que Cristo ya es nuestra prioridad, es el primer lugar en nuestra vida, para saber si en verdad queremos seguirlo, para saber si somos capaces de renunciar a todo aquello que nos aleja de Él, para iniciar y terminar una vida tomados de su mano. Este versículo nos hace pensar en ellos. En verdad, quiero iniciar y terminar una vida tomado de la mano de mi Señor. Nos hace, hermanos, revisar en nosotros qué es lo más valioso, qué es lo que más nos importa. Nos hace cambiar de perspectiva. Hermanos, ser buena sal no es un camino fácil, es un camino largo, es un camino difícil por recorrer, que requiere todo nuestro esfuerzo, inclusive sacrificios, para no quedarnos atrás, para no quedarnos a la mitad, sino para continuar con la carrera, que corramos hasta salir victoriosos a la meta, que es la vida eterna, hermanos. Y el apóstol Pablo nos habla un poco de ello ahí en Hebreos 12:1. Dice: por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr adelante, especialmente el peso del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hermanos, Pablo nos habla de esto, de continuar con nuestra carrera, y versículos más adelante, hermanos, capítulos más adelante, nos dice que él mismo no pretendía haberla terminado, mas sin embargo continuaba. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento, porque inclusive Pablo decía: yo no he terminado mi carrera. Me falta mucho todavía, pero dice: despojándome de todo lo que me impide correr, despojándome del pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, hermanos. Es como si en una carrera nos pusieran obstáculos y nosotros no somos tan ágiles para brincarlos. No vamos a terminar la carrera, vamos a tropezar y vamos a caer, hermanos. Pablo nos invita a correr con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Hermanos, la buena sal cambia nuestra perspectiva. Es muy común que iniciemos algo, hermanos, y no lo terminemos. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero yo creo que, hermanos, que del 100% de la población, el 20% termina lo que empezó y el 80% no lo termina. Es muy común, hermanos, que iniciemos algo y no lo terminemos. A lo mejor iniciamos algún curso de repostería, de belleza. A lo mejor iniciamos a aprender a tocar un instrumento. A lo mejor iniciamos una dieta y hacer ejercicio. A lo mejor iniciamos a leer un libro. A lo mejor iniciamos a armar un rompecabezas de 1000 piezas. Pero, hermanos, nunca lo terminamos. Lo dejamos allí. Porque, hermanos, ese hábito nos está pareciendo difícil, complicado, y requiere mucho esfuerzo, requiere mucho tiempo, el cual no estamos dispuestos a dar. Pasa muy común, hermanos. Piensa en algo que inició y que no terminó. A todos nos pasa. Es por ello, hermanos, que ser buena sal requiere persistencia. Ser buena sal requiere progreso. Ser buena sal requiere empeño para no quedarnos atrás, para no quedarnos a medias en la carrera de la vida cristiana. Si queremos, hermanos, ser buena sal, tenemos que autoexaminarnos a nosotros mismos y cambiar de perspectiva, quitando de nuestra vida todo aquel pecado, tentaciones, amigos, familiares, personas que nos impidan, en verdad, terminar lo que alguna vez iniciamos con mucho gozo, con mucha emoción y con mucha alegría. Hermanos, es triste, es muy triste, en verdad, se los digo, ver cómo
vemos la vida de una persona que inició su vida cristiana con mucha emoción, que tomó las clases doctrinales, que quiso bautizarse, que iba creciendo en su fe, que iba a evangelizar, que participaba en la iglesia, hermanos, iba a las misiones. Su llama parecía más viva que toda la congregación. Pero al final, hermanos, decide regresar atrás. No es un caso extraño, hermanos, lo hemos visto tantas y tantas veces a estas personas, estos hermanos que tal vez iniciaron con mucho gozo, que tuvieron un encuentro personal muy emotivo con el Señor, iban creciendo en su vida cristiana, su llama era la más fuerte, pero después de un tiempo, hermanos, decidieron regresar atrás, porque no fueron persistentes en lo que comenzaron alguna vez con mucho gozo, con mucha alegría. El Señor Jesús, hermanos, nos invita a cambiar de perspectiva. Nos invita a pensar muy bien la responsabilidad que significa ser sus discípulos. La responsabilidad que significa ser buena sal. Hermanos, no seguirlo por emoción, seguirlo por convicción, porque a fin de cuentas la emoción se va, pero la convicción nos mantiene firmes, nos mantiene perseverantes en lo que hemos creído. No sigas a Jesús por emoción, síguelo por convicción, mi amado hermano. Antes de querer ser buena sal, debemos aceptar este reto que Jesucristo nos da, para dejar atrás todo aquello que nos impida crecer en nuestra vida cristiana. Que no haya impedimento alguno, hermanos, que me haga crecer y terminar mi vida con el mismo gozo que tuve cuando decidí seguir a Cristo. Que nada nos impida terminar nuestra vida cristiana con gozo. Es necesario, hermanos, un cambio de perspectiva. Jesucristo decía ahí en la parábola que un hombre no pudo terminar este edificio, solo terminó los cimientos porque al final no contaba con los recursos, y dice que todas las personas se burlaban de él y decía, allí está el que no pudo terminar el edificio. Hermanos, es necesario tener un cambio de perspectiva, dejar lo que me parece atractivo, que en este caso puede ser el pecado o personas, por lo que en realidad es valioso, lo cual es Jesucristo. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo la harán salada de nuevo? Hermanos, cuando no hacemos un cambio de perspectiva, cuando no valoramos lo verdaderamente valioso, perdemos nuestro sabor. Y no tenemos sazón de nuevo, perdemos nuestra esencia y nos volvemos sal insípida. No nos volvemos buena sal, nos volvemos sal insípida. Punto número 2, hermanos, la buena sal cambia nuestra perspectiva. Para terminar, hermanos, punto número 3, la buena sal es útil. Termina diciendo Lucas 14:35, parte A. La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. La versión Reina Valera dice, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Vamos a seguir leyendo, hermanos, la última porción del pasaje anterior, lo que cuesta seguir a Cristo. Lucas 14:31 y 32 dice, ¿qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. La buena sal es aquella que es útil. Y hermanos, esta última porción, este último ejemplo de Jesucristo que le da a la multitud, nos habla de un ejército débil, de un ejército inútil.
Un ejército al cual su enemigo doblaba en cantidad. Dice la escritura que ellos eran 10,000, su ejército enemigo eran 20,000. Y este ejército, hermanos, decide rendirse antes de dar pelea. No se creen capaces de dar guerra y de vencer. Es un ejército inútil. Y de la misma manera, hermanos, Jesucristo nos habla de esta sal que no tiene sabor, de esta sal insípida. Es una sal que no sirve ni para dar sazón, que no sirve ni para la tierra, y no sirve ni para el abono, que no sirve ni para preservar alimentos. Es una sal que no sirve para nada. Es una sal inútil. Hermanos, y la Escritura nos dice muy claramente cuál es el futuro de esta sal. El futuro de este tipo de sal está marcado, dice, se tira, la arrojan fuera, porque no sirve para nada. Hermanos, la buena sal es aquella que es útil para cumplir con sus 3 propósitos, ¿lo recuerda? Dar sazón al mundo, preservar y ganar almas, provocar la sed al mundo de Dios. Ese es el propósito de la sal, pero también es el propósito de la iglesia. Hermanos, y esto se logra cuando tenemos a Cristo en primer lugar, cuando tenemos un cambio de perspectiva y cuando nos activemos, hermanos, para cumplir con nuestra misión. Hermanos, al igual que el ejército de esta historia que contó Jesús, nuestro enemigo no solo nos dobla en cantidad, sino que nos cuadruplica. Pero el Señor, hermanos, no quiere un ejército inútil que se rinda. El Señor quiere un ejército útil, valiente, que sea capaz de dar guerra, no importando lo difícil que se ve el panorama o cuántos sean nuestros enemigos. El Señor quiere un ejército útil. El Señor quiere que seas una sal útil para su obra. Como cristianos, hermanos, como sal, debemos enfocarnos en serle útiles al Señor, en ser de bendición al mundo, llevando las buenas nuevas de salvación, en darle sabor al mundo. Hermanos, el mundo necesita conocer a Cristo, el mundo necesita sabor. Y nosotros, hermanos, somos esa sal que le sirva a Dios para poder extender su santo nombre a todas las partes, a todos los rincones del planeta. El Señor quiere que tú y yo seamos esa buena sal útil para cumplir con los 3 propósitos. Hermanos, es muy común querer ser buena sal, pero no queremos dar sabor. Yo no sé, hermanos, de qué nos sirve un botecito de sal nuevo si está ya guardado, hermanos, si no lo utilizamos. Hermanos, somos cristianos, queremos ser buena sal, pero no queremos dar sabor. Somos cristianos, pero no nos gusta trabajar en pro de la obra del Señor. Somos cristianos, pero no nos gusta salir a evangelizar. Somos cristianos, pero no nos gusta ir a misiones. No nos gusta predicar, no nos gusta dar clases o enseñar, no nos gusta involucrarnos o tomar un cargo, una responsabilidad en nuestra iglesia local, creyendo que podremos ser esa buena sal que da sabor al mundo con solo sentarnos en una banca cada domingo. Hermano, esto no es correcto. No podemos ser esa buena sal que da sabor al mundo si solo nos sentamos en nuestra banca. No le somos útiles al Señor. Si pensamos de esa manera, hermanos, somos sal inútil, una sal que ha perdido su sabor, una sal que no sirve ni para la tierra, que no sirve ni para el abono, una sal insípida que el Señor ya ha marcado nuestra sentencia, se tira, se arroja fuera. No le servimos al Señor. El Señor, hermanos, no necesita una sal inútil. El Señor necesita una sal que tenga sabor, un ejército útil que le sirva, que sea valiente y que cumpla con su misión. El mundo, hermanos, necesita conocer a Dios. El mundo vive situaciones sin sabores, sin esperanza, y solamente Dios puede cambiarle sus vidas. Pero a través de nuestro trabajo, es a través de nuestro esfuerzo que el mundo podrá conocerle. La buena sal
es útil. Hermanos, como conclusión, en la actualidad, ustedes saben, hermanos, que debido a esta situación de la contingencia, nos estamos enfrentando como iglesia universal a una situación importante, una situación crítica para el pueblo cristiano. Estamos viviendo momentos en los cuales nuestra vida espiritual está siendo atacada por el miedo, está siendo atacada por el desánimo, está siendo atacada por la desconfianza y sobre todo por una falta de compromiso con Dios. La iglesia, hermanos, está pasando momentos críticos. Pero, hermanos, el Señor nos llama en esta pequeña parábola de la sal a no perder nuestra esencia, a no perder nuestro sabor. Nos llama a ser buena sal. Recordemos los 3 puntos de este mensaje. La buena sal es aquella que tiene a Dios en primer lugar, por sobre todas las cosas. La buena sal es aquella que cambia nuestra perspectiva para valorar lo que en verdad es valioso. La buena sal es aquella que es útil para cumplir con su misión. Cuando la sal pierde su sabor, se tira, se arroja fuera. Hermano, yo quiero que nos autoexaminemos y que pensemos el día de hoy, ¿qué tipo de sal soy? ¿Qué tipo de sal eres? ¿Somos sal buena? ¿Somos sal insípida? Hermanos, ¿cómo estás dando sabor al mundo? ¿Cómo estás dando a conocer al mundo el amor de Dios? ¿Cómo estás integrándote en las actividades de nuestra iglesia local? ¿Te integras o te haces a un lado? ¿Participas o no participas? Cuando se te pide un apoyo, hermano, ¿lo aceptas o lo rechazas? ¿Qué tipo de sal eres? ¿Sal buena o sal insípida? Recuerda, hermanos, que si eres buena sal, si somos buena sal, debemos cumplir con nuestra misión: dar sazón al mundo, preservar y ganar almas, provocar la sed al mundo de Dios. Hermanos, y termino con la última parte de este versículo, Lucas 14:35b. El que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Oremos. Señor y Padre Dios, gracias te damos en esta hora porque tu palabra nos ha hablado nuevamente, Señor, a través de estos 2 pequeños versículos, y podemos entender, Padre, que tu propósito para nosotros como iglesia es el mismo, es ser buena sal, Padre. Te pido para que nos ayudes y pongas en nosotros ese anhelo de querer ser buena sal, ese anhelo de querer dar sabor al mundo, ese anhelo de querer integrarnos nuevamente a las actividades de nuestra iglesia ahora que volvemos a reunirnos, Padre. Te pido que tú pongas en el deseo de cada hermano, de cada hermana, ese deseo de participar, Señor, de serte útiles en tu obra, a pesar de la situación que estamos viviendo, Señor, que tu iglesia despierte. Que tu iglesia se active, que tu iglesia le dé sabor al mundo, Señor. Que sirvamos para estos 3 propósitos: dar sabor al mundo, preservar y ganar almas para ti, y provocar al mundo la sed de ti. Ayúdanos, Señor, ayuda nuestras vidas, quita todo aquello que nos impide servirte en este momento, Señor. Quita todo aquellos malos pensamientos, aquel pecado, hermanos, aquel pecado, Señor, que nos impide servirte. Y ayúdanos a ser esa buena sal que tú requieres, esa buena sal que te tiene a ti en primer lugar, esa buena sal que cambia una perspectiva y que da valor a lo más valioso que eres tú, y esa buena sal que te es útil en tu obra, Padre. Bendícenos como iglesia, ayúdanos a todos y permítenos ser esa buena sal, porque cuando la sal pierde su sabor, es arrojada afuera, se tira. Gracias te damos, Señor, por estos momentos, y ayúdanos como iglesia siempre, porque estas cosas te las pido en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, recordemos ya para finalizar aquellos anuncios que se han estado marcando.
Nuestros cultos de oración, hermanos, seguimos teniéndolos virtualmente. Hermanos, ya volvimos a la casa del Señor. El próximo domingo, hermanos, aquí lo esperamos en nuestro culto presencial. Recordemos traer nuestro cubrebocas. Recordemos llegar media hora antes para pasar al filtro sanitario, hermanos, y gocémonos de estar en la casa del Señor. Sigamos orando por los enfermos, por los misioneros, por nuestro pastor, por nuestros diáconos, por la iglesia, para que, hermanos, sigamos siendo esa buena sal que el Señor quiere que seamos. Que el Señor les bendiga.